Marcos 7. Jesús explica sobre el origen de la corrupción. El contexto en que Jesús toca este tema es un debate con un grupo de fariseos y de escribas. El intercambio de palabras comienza con un cuestionamiento que ellos le hacen a Jesús sobre por qué sus discípulos no obedecen las tradiciones de los ancianos. La ley de Moisés dio algunas instrucciones o restricciones sobre los alimentos y la purificación. Pero la tradición de los ancianos judíos había evolucionado en un sistema complejo de reglas ceremoniales. Para tratar este tema, basado en Marcos capítulo 7, tengo en esta ocasión a dos invitados especiales, viejos amigos del ministerio, compañeros. Bienvenidos a este estudio bíblico. Gracias. Es un placer que estén con nosotros en esta ocasión. Elio y Serafina Vergara. Quisiera que empecemos por leyendo Marcos 7 del versículo 1 al 9, por favor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es importante que en este punto, Elio y Serafina, definamos cuál es la acusación que los fariseos y escribas están haciéndole a Jesús. Bueno, creo que aquí ellos están ofendidos por el hecho de que el Señor, según ellos lo pueden ver, no está ejerciendo autoridad sobre sus discípulos para obligarlos a que guarden las tradiciones judías como ellos estaban acostumbrados. Y esa actitud de Jesús para ellos es motivo de censura. Así es. ¿Quería agregar algo? Bueno, sencillamente ellos estaban haciendo esto para dar a conocer de que esas tradiciones tan especiales para ellos, que venían de muchos años, pues estaban siendo invalidadas delante de Jesús, y Jesús no hacía nada por que ellos las observaran. Así es. Los seguidores de Jesús, todos ellos eran judíos y no se adhieren a esas prácticas de pureza. Aparentemente, gran parte de la comunidad judía en este tiempo no era estricta en estos temas del lavatorio de las manos según los rituales de los judíos.
Es decir, estos fariseos y escribas se sienten ofendidos y le dicen a Jesús, no estás haciendo que tus discípulos cumplan con estas tradiciones. Quisiera que continuemos en la lectura de Marcos capítulo 7 para ver los versículos 14 al 16, por favor. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. El Señor Jesús citó pasaje de Isaías capítulo 29, versículo 13, y creo que el 14, donde dice que el problema del hombre no está en la boca ni está en la comida, sino que está en el corazón. Que lo que entra de fuera del cuerpo no contamina el corazón. Los escribas y fariseos y los ancianos aferrados a su tradición están prestando atención a aspectos ceremoniales. Según ellos, contaminarse espiritualmente es producto de no seguir estos rituales del lavamiento de las manos. Entonces Jesús toca aquí indirectamente el tema del corazón. El corazón se usa aquí en el sentido de la persona real. Nuestros oyentes y quizás muchas personas relacionan el corazón con los sentimientos, con las emociones. Sin embargo, en el texto bíblico, el corazón no solamente es el asiento de las emociones, de los sentimientos, sino también de la razón y de la voluntad. Entonces, las acciones malas, las malas palabras, empiezan con ideas malas. ¿Se acuerdan cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesús habló citando, oísteis que fue dicho, no matarás? Pero yo os digo que cualquiera que le diga a su prójimo necio, entonces Jesús está yendo a la raíz del problema del homicidio. El homicidio nace en el corazón. Y lo mismo él dijo cuando en el Sermón de la Montaña, Mateo 7 nuevamente, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mira, entonces está hablando aquel que alberga en su corazón pensamientos de malicia y mirar en el sentido de desear a la mujer como un objeto sexual. Ahí está el origen del adulterio, en el corazón. Entonces, el origen de la contaminación del ser humano no es externo, sino interior. Quisiera citar aquí también Santiago capítulo 1, donde versículos 14 y 15 hace Santiago una descripción del proceso de caer en pecado. No sé si tienen el texto Santiago 1, 14 y 15. Sino Sí. que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muy bien, entonces aquí Santiago habla de concupiscencia. Elio, ¿y cómo definimos la concupiscencia? Bueno, ¿Qué es y dónde habita? exactamente. Habita definitivamente en el corazón del ser humano. Y esa palabra concupiscencia aquí está refiriéndose a todo deseo malo. Y todo deseo malo empieza en el corazón del ser humano.
Muy bien, volviendo al punto de Marcos capítulo 7 que estamos analizando, el origen de la corrupción en la sociedad. Obviamente entonces, si la impureza espiritual no proviene de comer sin lavarse las manos, entonces, por otro lado, estos ritos externos de los cuales los líderes religiosos judíos estaban tan orgullosos, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, parafraseando lo que Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, hablando de que en Colosas, en la iglesia de Colosas, habían los hermanos escuchado a doctrinas extrañas que hacían énfasis en cosas externas. Hermano Helio. Sí, precisamente allí el apóstol Pablo confronta a estos hermanos con la pregunta: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Aquí es evidente que los hermanos de Colosas también estaban cayendo en el mismo error de los fariseos, poniendo su corazón en cosas externas, pensando que esas cosas externas de alguna manera pueden beneficiar el espíritu. Muy bien. Es que de alguna manera Sí. nosotros cuando venimos al Señor pensamos que la vida cristiana es a base también de ritualismo. Así Anda a es. la iglesia, ve, ora, ve, ayuna, ve, lee la palabra. O sea, ritualismos que ciertamente nos ayudan, pero el analizarnos el corazón es lo que vale delante de Dios, cómo lo tenemos delante de Él. Así es. Volviendo al tema que estamos analizando, la ley de Moisés nada dice respecto a que el pueblo debe lavarse las manos antes de comer. Sin embargo, los sacerdotes sí tenían que lavarse antes de oficiar, según dice Éxodo 30, 18 al 21, capítulo 40, y el libro de Levíticos da ordenanzas. Exactamente. Sin embargo, los fariseos llevaban hasta el grado de fanatismo su celo por evitar lo que ellos consideraban impureza. Por ejemplo, para estos extremistas judíos, no solo tenían que prestar atención que la comida fuese pura según la ley de Moisés, según la ley, las regulaciones sobre la dieta. No solamente eso, sino que ellos pensaban que si yo tenía una comida que era kosher, pura, aceptada por la ley, pero si yo me sentaba a comer con un pecador, esta comida entonces se volvía impura y yo me contaminaba. Cuenta la historia que un rabino fue echado en la cárcel por los romanos y que le llevaron agua para tomar, y que aunque él se estaba muriendo de sed, prefirió utilizarla para lavarse las manos antes que tomársela. Y esta historia se esparció en el mundo judío al punto de que este rabino llegó a ser un héroe. Hasta ese extremo llegaron ellos en su celo por seguir estas tradiciones, estos formalismos. Jesús dice que lo que sale del hombre es lo que cuenta. En los versículos de Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7, Jesús cita a Isaías 29, versículos 13 y 14. Y así compara las tradiciones de los ancianos, versículos 5 y 8, a meros preceptos humanos, versículo 7. Y estos, por seguir las tradiciones de los ancianos, malinterpretan o no obedecen los mandamientos de Dios. Entonces, Jesús toma Isaías 29:13 para ir al fondo del problema.
Es decir, que los fariseos y los escribas vienen ante Jesús con un cuestionamiento superficial. Y ellos no están conscientes de que ese gran tema de debate que le traen a Jesús es superficial. Sin embargo, Jesús, que vino a revelar todo y a darnos mayor discernimiento de la palabra de Dios, toma algo que los fariseos y escribas consideraban como un tema trascendental, el lavado de las manos, etc. Y dice Jesús, miren, el punto que debemos de tocar aquí es el corazón, lo interno. Sencillamente, la impureza es un asunto del corazón, no de la boca. ¿Quisieran comentar algo sobre esto? Bueno, sí creo que es importante esta parte del tema porque precisamente el Señor Jesús, cuando más tarde los discípulos lo abordaron en cuanto a eso, claramente les dijo, no entendéis que Ok, todo... te estás adelantando. Sí. ¿Qué tal si leemos el pasaje bíblico, Perfecto. versículos Vamos. 17 al 23? Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien. Una vez que Jesús se retiró de la presencia de los fariseos y de los escribas que le cuestionaron, aparte sus discípulos le piden que les explique la parábola y el versículo 18 Jesús responde y una vez Marcos aquí nos da un retrato del corazón de Jesús, del Jesús humano. Estaba medio contrariado, así como que ustedes tampoco entienden. Sí, él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Es decir que una vez más Marcos revela el corazón, la humanidad de Jesús. Jesús también se asombró. Sí. Y en este caso se asombró de la falta de discernimiento, la falta de capacidad para ir al fondo de los asuntos espirituales y no quedarse en la superficie así como los fariseos. Yo creo que ellos también, los discípulos, ellos mismos quedaron asombrados porque no habían profundizado y no habían tomado la importancia que tiene lo que nace de su corazón. Es un buen punto. Realmente, ¿cuántas veces en nuestra visión y en nuestra perspectiva de las cosas de la vida somos tan superficiales y no vamos al fondo, carecemos de ese discernimiento que está al alcance de nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero somos perezosos, no investigamos, no nos damos a la tarea de reflexionar, de orar para pedir que el Espíritu Santo nos ilumine sobre ciertos temas. Y así los fariseos y los escribas estaban cayendo en una superficialidad. Los discípulos también nunca habían visto ellos desde ese ángulo, desde esa perspectiva con que Jesús plantea el asunto. Precisamente ese es el cuidado que debemos tener nosotros los cristianos hoy, de
no envolvernos superficialmente en actividades de la iglesia, convertir la asistencia a la iglesia y algunas otras costumbres como que eso realmente es lo que importa, y entonces nos pasamos en ese tipo de actividades y perdemos de vista que lo que debe interesarnos es la condición del corazón, y cometemos el error de quedarnos en lo superficial. Okay. Casi que estás entrando a la aplicación del estudio, aunque vamos a ir más adelante a ese punto. Quisiera concentrarnos ahora en la explicación, tratando de comprender bien el texto, y entonces le vamos a hacer la aplicación. Iba a decir algo usted. Los fariseos eran bastante legalistas, ¿no? Sí. Y por no decir totalmente legalistas. Así es. Pero los discípulos de Jesús, ¿no?, estaban más cerca de él y de sus enseñanzas. No, como que no habían puesto atención a lo que Jesús obviamente había dado énfasis durante todas sus enseñanzas, que era la parte interna, la que le importaba a Dios realmente, la espiritual. Así es. Entonces, Jesús responde a la interrogante de sus apóstoles, de sus discípulos, y el pasaje de Marcos capítulo 7 termina con una lista que no es exhaustiva, sino que es representativa de cosas capaces de hacer a una persona verdaderamente impura delante de Dios. Sí, porque hay mucho más. Así es. Entonces, tres cosas hacen a una persona verdaderamente impura: acciones, actitudes y rasgos del carácter. Todos se originan en el corazón. Jesús dice en el corazón humano, que para los antiguos el corazón representó el asiento de la racionalidad, de la voluntad y de los sentimientos. La contaminación habita en lo profundo del corazón del hombre. Y ciertamente, hermano, dices algo bien interesante, que es representativo, puesto que muchos de estos son manifiestos. Sin embargo, a veces nos quedamos con un cúmulo mucho más grande que esto dentro del corazón, no manifiestos, pero que para Dios ya están manifiestos, si están dentro de nuestro corazón y son malos. Así es. Ahora, este asunto de guardar ciertos alimentos que la ley prohibió estaba tan arraigado en el corazón de los judíos que aún encontramos que el mismo apóstol Pedro, según Hechos capítulo 10, aún él conservaba esa tradición dietética cuando él tiene esa visión, el lienzo con todos, Hechos 10. Pedro mata y come, no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Y de hecho, guardaba estas tradiciones de los ancianos. Ahora, aquí hay un asunto que entra dentro de lo que se considera la crítica literaria del texto bíblico, porque Marcos dice que Jesús con esas palabras dio a entender que todos los alimentos eran puros. Mateo, en el pasaje paralelo, Mateo 15, que registra este mismo episodio, no incluye ese comentario de Marcos. Ahora, nosotros sabemos, como lo que dijo el apóstol Pablo, que todos los alimentos, todo lo que Dios creó, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, estas leyes tradicionales causaron muchos problemas en los primeros años de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén. Vemos Gálatas 2, 1, los judíos legalistas que se habían convertido a la fe, estaban introduciendo este tema controversial con los gentiles. Bien, yo quisiera, para ir ya a la aplicación, lo que significa para nosotros este texto.
quisiera que analicemos un poco la perspectiva de Jesús sobre el corazón humano. Perspectiva de Jesús sobre el corazón humano. El Señor Jesús conoce el corazón de todos. Y Él lo que hace en estas palabras es desnudar la naturaleza del corazón. Y Él dice que todas las cosas del ser humano malas que se manifiestan externamente están primero presentes en el corazón. Un corazón contaminado de pecado es una fuente de la cual nacen todo este tipo de pecados que Jesús menciona aquí por nombre. Ahora, también es bueno en este punto que estamos hablando de cuál fue o cuál es la perspectiva de Jesús sobre el corazón humano, que Jesús enseñó que el corazón humano no es absolutamente corrupto o contaminado, porque en aquel pasaje donde él dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas cuando sus hijos les piden, implicando allí de que algo bueno hay algo bueno, hay rasgos. El pecado no nos ha contaminado absolutamente, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, porque Él en su soberanía decidió preservar algo de lo bueno que originalmente Él había puesto en la naturaleza del hombre cuando lo creó a su imagen y semejanza. Sí. El problema de fondo para los cristianos es que debemos de preocuparnos por la corrupción interna y no conformarnos con el formalismo, con las tradiciones. En el pasaje que estamos analizando se repite una y otra vez la palabra tradición. Tradición. Nosotros creemos que por involucrarnos en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, activamente es suficiente. Por asistir a los cultos, por leer, por orar, llenamos ese formalismo de religiosidad, cuando lo que más debemos de prestar atención es a nuestro corazón. Jesús, siendo el Hijo de Dios, inclusive, mire, Él apartaba tiempo y lugar para hacer ese examen también en esa comunión íntima con su Padre Celestial, para entonces volcarse a las multitudes y a aquellas personas pues, que buscaban y necesitaban de Él. Dios sí desea que su pueblo viva vidas santas, vidas puras. Ese es el punto, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que uno de los peligros latentes, quiero remarcar esto, en todos los tiempos, es que los hombres y mujeres religiosos caigamos en el mero formalismo. El formalismo es vivir según algunas tradiciones, algunas muestras externas de piedad. Pero el formalismo y esas muestras externas no son un servicio completo para Dios, ni es lo que Dios quiere. El formalismo pone énfasis en esa espiritualidad externa cuando nuestro énfasis debe ser en el corazón. Para ir a hacer nuestras conclusiones, quisiera darles oportunidad. ¿Están listos para aportar sus conclusiones a este tema? Si me dieras a elegir 3 palabras, te podría decir, elegí hipócritas, porque muchas veces podemos ser hallados por el Señor hipócritas, haciendo legalismos y ejecutando tradiciones de hombres sin realmente estar agradando a Dios, porque no hacemos el examen y las correcciones. ¿Y cuáles serían las otras 2 palabras? Las otras 2 serían entender, porque Dios quiere que entendamos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Y la última sería humildad para aceptarnos tal como somos,
exponer todas estas cosas feas que salen de nuestro corazón en las manos del Señor para que Él haga la restauración completa en nuestro ser y poder ser hallados en Él perfectamente. Excelente, gracias. Mi conclusión es la siguiente. Creo que debemos examinar a la luz de la presencia de Dios y de su palabra la condición verdadera de nuestro corazón, porque Dios dice en el libro de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas gracias. Quisiera que todos quedemos con ese último pensamiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho.